En la costa este de la Patagonia Argentina se extiende una península de violentos contrastes. El viento antártico azota sus costas y un clima árido marca la austeridad del paisaje. Pero aún así, Península Valdés se ha convertido en un santuario para la vida salvaje del cono suramericano. Este es un lugar inhóspito y sin embargo lleno de vida. Un refugio aislado en el Atlántico donde la naturaleza manifiesta todo su esplendor, pero también toda su dureza. Aquí, la belleza más fascinante puede ser el vehículo de la muerte. Y los rincones más solitarios pueden esconder grandes sorpresas. Desde hace más de 3000 años, el hombre es parte de la península y ha participado de su historia. Con él llegaron violentos cambios, pero también las soluciones que han asegurado la vida de sus especies. Porque después de siglos de explotación irracional, cazando ballenas, focas y pingüinos, el hombre ha empezado a darse cuenta de que los animales de este austero paraíso son el patrimonio y el futuro de sus tierras. Y hoy, nuestra especie se ha convertido en la mayor defensora de la vida de Península Valdés. Cuando María de Medina nació, las cosas eran muy distintas aquí. El mundo apenas sabía de Península Valdés y su incierto futuro recaía en el pastoreo del ganado lanar en el interior de sus tierras. Pero para María no es el interior, sino la vista de estas costas, que conoce como nadie, la que le trae los más inolvidables recuerdos de su infancia. Es aquí donde más se siente Valdés y donde más cambios se han producido en los últimos 50 años. Entonces, en estas costas se cazaban los grandes mamíferos del mar. Pero de aquella industria devastadora apenas llegaban ingresos para los habitantes de Valdés. Se cazaron tantos lobos marinos, ballenas y pingüinos, que cuando María era niña, creyó que aquellos animales desaparecerían para siempre. A fin de cuentas, la muerte ha sido una constante diaria entre los habitantes de Valdés. Pero por suerte, aquella niña se equivocaba. Las tierras de Península Valdés han sido testigo de grandes cambios naturales. La extinción de las especies no es nueva en sus costas y fósiles de eras remotas nos hablan de cataclismos climáticos que acabaron con la vida de mares enteros. Es como si la génesis misma de Valdés quisiera advertirnos de que aquí la vida no cuenta con segundas oportunidades. Por numerosas que sean las poblaciones animales en estas latitudes, están sujetas a los rigores de un clima brutal y a la influencia de agentes externos que pueden sembrar la muerte de forma irreversible. Para los animales del interior, el hombre no supuso un problema. Las ralas estepas y pampas de la península admitieron los rebaños de ovejas sin que el ganado perjudicara al ecosistema. Maras, ñandúes y guanacos compartieron tierras y pastos con ellos. Pero en las ricas aguas que bañan estas costas, las cosas fueron radicalmente distintas. Las aguas que bañan Península Valdés
combinan las corrientes que llegan por el norte de Brasil con las corrientes frías de las Islas Malvinas, dando lugar a un mar rico en alimento en el que los grandes mamíferos marinos llegan a criar. La austeridad del interior patagónico no atrajo la codicia del hombre, pero en una época en la que la industria comenzaba su pujante historia, las ballenas suponían gigantescos depósitos de aceite, grasas y carne al alcance de quienes se acercaran a esta región austral. Y la caza de ballenas sangró este océano despiadadamente. Las aguas del cono suramericano sufrieron durante casi 2 siglos un expolio brutal de sus ballenas. Todas las especies valían. A bordo de grandes barcos, con arpones explosivos, los países civilizados sembraron de muerte los mares. Ballenas azules y boreales, rorcuales y yubartas, cachalotes y ballenas francas fueron blanco de esta industria salvaje que puso al borde de la extinción a todas las ballenas del hemisferio austral. Por suerte, hoy la caza de las ballenas es solo una página negra de la historia de Península Valdés y sus costas se han convertido en un santuario para ellas. Las ballenas una vez se cazaron aquí, en Península Valdés. Había una industria, de hecho una industria ballenera que vino desde los Estados Unidos, desde cuya base se cazaban ballenas. Entonces había más ballenas de las que hay ahora, aunque probablemente no muchas más. En otras partes del mundo esta especie era muy común, la ballena franca. Pero entonces se llevó casi hasta la extinción. Solo quedó el 5% de los animales. Actualmente la especie se está recuperando y lo está haciendo muy bien, con una tasa de crecimiento de alrededor de un 7% anual, lo que supone un crecimiento explosivo, que es muy ilusionante y significa que en esta zona en particular hay una posibilidad real de dar marcha atrás y que pueda volver a ser una vez más lo que fue en tiempos. En 1984, el gobierno argentino declaró a la ballena franca austral monumento nacional. Era la primera especie que recibía tal clasificación y esto otorgaba a las ballenas una protección absoluta en aguas jurisdiccionales argentinas. Y las repercusiones de esta proclamación tuvieron consecuencias inmediatas. Hoy, Península Valdés es uno de los lugares más importantes para el estudio y avistamiento de ballenas. Todos los años a partir de julio, en el hemisferio austral, las ballenas llegan puntualmente a las aguas de Valdés. Generalmente no comen porque llegan aquí a procrear, pero estas aguas son tan ricas en nutrientes, krill y peces, que con frecuencia se ven algunos ejemplares filtrando el agua con sus barbas especiales, denominadas ballenas, que retienen pequeños peces e infinidad de minúsculos invertebrados planctónicos. La mezcla de corrientes crea el milagro. El agua aquí es inusualmente rica en plancton y algas, y estos atraen a animales más complejos, desde crustáceos y peces hasta las pacíficas ballenas. El fondo marino es un reflejo de las tierras del interior patagónico. Grandes extensiones, poco relieve y aparente austeridad que engaña a primera vista. Porque en estas soledades submarinas se esconde un potencial biológico sin precedentes, el alimento que mantendrá colonias enteras de mamíferos marinos. Las inmersiones de las ballenas francas cercanas a la costa suelen tener alegres compañeros.
Los lobos marinos también aprovechan la abundancia de pesca en estas aguas, donde además buscan las costas aisladas para traer al mundo a sus pequeños. Comida y seguridad son los factores determinantes para la elección del área de cría de estos alegres acróbatas submarinos. Y aquí, en Península Valdés, encuentran ambas en todo su perímetro. A mediados de diciembre, los machos empiezan a llegar a las colonias de cría. Allí eligen sus territorios y esperan a las hembras que llegan gradualmente para parir las crías concebidas el año anterior. A los pocos días se producen los nacimientos y cerca de 6 días más tarde, las madres vuelven a aparearse. Los machos, más grandes y de cabeza más ancha y oscura, vigilan sus harenes para intentar engendrar el mayor número de crías. Una tarea que no resulta fácil con las promiscuas hembras de esta especie, porque cada una copulará de 1 a 3 veces y no siempre con el mismo macho. Entre los lobos es fácil encontrar voluminosos elefantes marinos, unos primos cercanos de los otarios con los que comparten las playas de la península. A pesar de cohabitar en las mismas costas, leones y elefantes no compiten, porque los primeros se reproducen durante el verano, mientras los elefantes lo hacen en primavera. De esta manera se evitan interferencias entre las dos especies durante la época del cortejo y las peleas del celo. Toda una suerte para los lobos marinos, viendo el tamaño y el carácter de sus primos los elefantes. Un aspirante ha retado a un viejo macho para intentar hacerse con su harén. Ahora la pelea es inevitable. Cuando dos gigantes se enfrentan, toda la colonia está atenta. Los elefantes son extremadamente polígamos y se han llegado a ver harenes de 100 hembras bajo la custodia de un solo macho. Por eso, desde su llegada a las costas de Valdés, durante los últimos días de julio, los machos dominantes tienen un trabajo constante alejando a los jóvenes pretendientes con un espectacular ritual que deja patente la jerarquía entre ellos. La vida en estos grupos está marcada por la brutal autoridad del macho dominante y el resto del grupo muestra las cicatrices de sus encuentros con él. La jefatura no les sale gratis a estos poderosos machos. Durante el tiempo que permanecen en la costa apareándose y alejando a los rivales, los machos dominantes permanecen en ayunas. El ejercicio y la dieta duran entre 6 y 8 semanas y en este tiempo estos monstruos de hasta 2.500 kilos de peso llegan a perder entre el 30 y el 40% de su peso corporal. Las hembras aparecen entre mediados y finales de agosto. Pocos días después de su llegada paren una cría concebida en estas playas el año anterior. Como a los machos dominantes, a las hembras el parto les supone un periodo de dieta. Durante las 3 semanas que amamantan a sus crías, ellas no comerán y todas sus reservas se irán en la leche de altísimo contenido graso con la que alimentan a sus pequeños. Cuando por fin llega el destete, las hembras vuelven al mar para alimentarse. Pero antes, para cerrar el ciclo que concluyó con los partos, se aparean de nuevo con los violentos machos dominantes. Luego, los harenes se disuelven y las hembras no volverán con los machos hasta un año después.
En los mismos meses en que los elefantes marinos llegan a las playas, Península Valdés recibe la visita de unos intrépidos viajeros. Los pingüinos de Magallanes pasan la mitad del año en aguas del Océano Atlántico sin necesidad de acercarse a tierra. Sus cuerpos se han adaptado de tal manera a la vida acuática que en muchos aspectos son una imitación de los peces de los que se alimentan. Sus alas se han convertido en aletas propulsoras y sus plumas, cortas, pequeñas y muy numerosas, se compactan como escamas, cubriendo el cuerpo y conservando el preciado calor corporal. Pero hasta para los pingüinos hay momentos en que un ave debe volver a tierra obligada por su fisiología. Y para estos navegantes incansables, ese momento es la puesta. Aquí, en Península Valdés, los meses de agosto y septiembre llegan acompañados de una simpática peregrinación de estas aves tan adaptadas al mar que en tierra se muestran cómicamente torpes. Y aquí, en las pingüineras del norte de la península, los agujeros de años anteriores se van llenando rápidamente por los machos que, como en los elefantes marinos, son los que llegan primero. Los machos suelen ocupar el nido del año anterior, salvo que algún oportunista se les adelante. Cada macho busca concienzudamente el mejor nido posible, que será el que esté más resguardado y proteja mejor de los implacables rayos del sol. Y tienen serios motivos para esforzarse. En estas colonias hay más machos que hembras, y éstas elegirán a su pareja en función de la calidad del nido. Así que todos los pretendientes buscan y luchan por un agujero en condiciones. Cuando se han formado las parejas, las aves proceden a un cortejo a base de pavoneos y carantoñas, y si la hembra se muestra interesada, el macho copula de inmediato con ella. Es frecuente que las parejas se mantengan unidas varias temporadas, sobre todo si el macho recupera el nido del año anterior. Allí, en túneles excavados de hasta 1 metro de profundidad o en oquedades bajo los matorrales de la pampa, se producen las puestas. Un momento que algunos voraces observadores están esperando con impaciencia. Las hembras ponen 2 huevos, uno poco después de aparearse y otro 3 o 4 días más tarde. De los 2, probablemente solo salga adelante uno de los pollos. En Valdés, como en toda la costa patagónica, la vida se mantiene en un frágil equilibrio. No sobran los recursos y cualquier fuente de alimentación despierta el interés de todos los predadores. Y en esta tierra de austeridad, un huevo es un tesoro. Las parejas de pingüinos vigilan sus puestas por turnos. La colonia atrae durante esta época a gaviotas, escúas y petreles gigantes que encuentran en los huevos y los pollos recién nacidos presas fáciles muy nutritivas. Para estos escúas ladrones, como para las gaviotas y petreles que merodean la pingüinera, los huevos de los pingüinos no son un capricho, sino una necesidad. En esta época también ellos se aparean y traen al mundo a sus pollos, por lo que necesitarán un aporte extra de alimento para sacar adelante a su prole. Cuando los pingüinos llegan a las costas para el apareamiento y la puesta, lo hacen cargados con una reserva de grasas que les permite aguantar esta etapa de ayuno.
algo que no pasó desapercibido a los primeros navegantes y exploradores de esta región patagónica. Las ruinas de una vieja factoría recuerdan años de oscuridad para la fauna de Península Valdés. Aquí se extraía aceite de pingüino que se vendía como carburante de alto rendimiento. Como ellos, también los elefantes y los lobos marinos sufrieron una caza indiscriminada que además se producía en época de cría. Aceite, carne y pieles que diezmaron las colonias de Valdés, hasta que a mediados del siglo XX la actividad turística tomó el relevo y las cacerías pasaron a la historia. Hoy, estas siniestras estructuras quedan como monumento a la codicia humana. Y en sus oxidadas oquedades, los pingüinos de Magallanes construyen sus nidos como sutil revancha al exterminio de sus antepasados. Los lobos marinos traen al mundo a sus crías unos meses más tarde, cuando el verano austral calienta las costas patagónicas. Aquí, en Punta Norte, en el extremo de la península, cada año nacen cerca de 400 y la población va creciendo lentamente año tras año. Durante su primer año, las crías de los lobos marinos permanecen en las costas al cuidado de sus madres. Estas salen a diario a pescar para reponer energías que les permitan producir la leche con la que alimentan a sus pequeños. Y esto hace que necesiten niñeras que vigilen y cuiden a sus hijos mientras tanto. Y como todas las madres tienen el mismo problema, entre los lobos marinos se han creado guarderías infantiles. Las madres y tías de los pequeños se turnan mientras el resto sale de pesca. Las encargadas vigilan a los cachorros y les llevan en grupos a clases de natación, donde aprenden a conocer los recursos a su alcance y a temer los peligros que esconde el mar. De esta forma, descubren que en las aguas de Valdés no todo es juego y abundancia. Desde el siglo XVI, los hombres cazaron los lobos marinos de estas costas, hasta que en 1953 se prohibieron oficialmente las matanzas. Hoy, en Península Valdés, están estrictamente protegidos. Los hombres ya no los cazan y poco a poco van perdiéndoles el miedo. En tierra no tienen enemigos y se saben seguros. Pero en el agua, donde tarde o temprano tienen que sumergirse a buscar alimento, los lobos marinos se enfrentan a sus predadores naturales, y estos son unos cazadores temibles. Nueve metros de longitud y 8 toneladas de peso hacen de las orcas unos terribles predadores del mar. Pero a pesar de sus dimensiones, son su inteligencia y su estructura familiar las que han convertido a estos cetáceos en los cazadores más efectivos del océano. Las orcas costean Península Valdés durante todo el año, pero es cuando los lobos traen al mundo a sus cachorros cuando se las ve con mayor frecuencia. Los grupos familiares recorren las orillas buscando alguna presa rezagada o algún pequeño que aún no conozca el peligro que esconden las aguas. Armadas de una de las inteligencias más desarrolladas del reino animal, las orcas se adaptan a las particularidades del área donde viven. Aquí, en Valdés, hay muchos lobos pequeños esperando en las rompientes de las playas, y el fondo de pequeños cantos rodados permite deslizarse fácilmente en las orillas. Así que las orcas han desarrollado aquí un método consistente en cazar a los pequeños lobos marinos varando intencionadamente en las playas.
algo que Alberto Budas ha estado estudiando los últimos 9 años, basándose en el método de la fotoidentificación para conocer y determinar a los miembros de las distintas familias. Desde hace 8 años y medio a la fecha, hemos fotoidentificado 26 individuos, de los cuales 3 han desaparecido y 4 son cachorros todavía. Es de suma importancia poder conocer el estado real de la población de orcas de Península Valdés, puesto que es muy pequeña y es una población de orcas que ha desarrollado una particular técnica de varamiento intencional para capturar crías de lobos o elefantes marinos en la rompiente. Las orcas son los mayores predadores del mar, pero Península Valdés está llena de paradojas, y aquí los animales más agresivos no vienen del océano, sino del aire. Toda la superficie terrestre y el mar que rodea la península son territorio de caza de estas voraces aves marinas. Cazadoras y carnívoras, las gaviotas no desperdician ningún bocado. Comen los cadáveres de otros animales, predan sobre los huevos de los pingüinos e incluso se atreven con los mayores animales de la tierra. Aquí tenemos un problema enorme con las gaviotas. Cuando comencé mis investigaciones aquí, si alguien me hubiera dicho que el mayor problema al que tendríamos que enfrentarnos es a lo que hacen las gaviotas a las ballenas, hubiera pensado que estaba loco. Lo que ocurre es que las gaviotas descienden, atacan a las ballenas y les hacen agujeros picoteando sus lomos. Literalmente se comen vivas a las ballenas. Y esto ocurre de tal manera que las ballenas se muestran frenéticas por escapar de ellas y hacen todo lo posible por evitarlas. Ahora las ballenas, cuando están en superficie, las evitan sacando la cabeza y la cola al aire, ya que las gaviotas no atacan tanto en estas partes. Es en el lomo de las ballenas donde hacen agujeros, y los hacen de tal tamaño que deben ser increíblemente dolorosos. Las reacciones de las ballenas son tremendamente violentas. Esto, en mi opinión, puede hacer a las ballenas huir de aquí, y si esto ocurriera sería una gran tragedia para este área. Una ballena franca ha quedado varada con la bajada de la marea. Mientras los guardas y naturalistas de Valdés cuidan de ella, las gaviotas se mantendrán alejadas. Saben que la marea alejará a los hombres cuando suba y, a salvo en el aire, esperan. Sin nadie que las moleste y con el gigante aún inmóvil, las gaviotas se congregan sobre el lomo de su presa. La aparición de vertederos en regiones cercanas ha aumentado de forma alarmante el número de gaviotas y poco a poco se están convirtiendo en una peligrosa amenaza para las grandes ballenas. Incapaz de defenderse, la ballena sufre los picotazos de estas voraces carniceras. Solo su descomunal tamaño le salvará la vida, pero cuando el agua la permita liberarse, la superficie de su espalda estará en carne viva. Durante el mes de junio, cuando pingüinos y elefantes marinos comienzan a llegar a estas costas, las hembras preñadas de las ballenas francas se acercan a Península Valdés para parir a sus pequeños y cuidarlos en estas aguas calmas. En aguas argentinas, las ballenas cuentan con protección absoluta, y esto permite disfrutar de rarezas como esta cría albina que destaca en las oscuras aguas australes. La falta de pigmentación no es necesariamente un defecto que haga peligrar la vida del ballenato, pero fuera de las aguas protegidas, los arponeros japoneses o noruegos tendrán mucho más fácil su localización, y esto hace que las ballenas blancas sean extremadamente escasas.
En las mismas fechas en que las hembras preñadas llegan para parir, los machos acuden a buscar pareja con la que aparearse. Las hembras solo acuden cada 3 años porque la gestación dura 12 meses y la lactancia de la cría otro tanto. Pero para los machos, esta es una cita anual obligada, la oportunidad de perpetuar sus genes. La cópula es muy breve. Las ballenas tienen que unir sus voluminosos cuerpos sin contar con puntos de apoyo y es frecuente que el apareamiento se produzca en superficie. Vientre contra vientre, la unión de las ballenas produce una extraña visión en superficie, donde cuerpos y aletas se confunden. Un minuto después de la erección del macho, el acoplamiento termina y la pareja se separa hasta que tal vez dentro de 3 años el destino vuelva a emparejarlos de nuevo en estas aguas. También los delfines oscuros, o delfines de Fitzroy, aprovechan la tranquilidad de las aguas de Península Valdés para encontrar pareja y aparearse. Ballenas y delfines no se molestan en sus peripecias amorosas. A los delfines, las enormes ballenas les suponen un motivo de curiosidad y diversión, y para los gigantes del mar, estas pequeñas criaturas pasan desapercibidas. Pero ser pequeño también ofrece ventajas. El tamaño reducido de los delfines favorece sus romances submarinos y, a diferencia de las pesadas ballenas, realizan sus frecuentes acoplamientos enfrentándose con agilidad bajo las aguas sin detener por ello su marcha. La llegada del verano austral marca un cambio profundo en la vida de Península Valdés. Durante unos meses, el calor compartirá las tierras patagónicas con los vientos helados del sur. El clima se templa y para los animales terrestres es la época de la abundancia, el momento en el que el clima ofrece una tregua. Un armadillo ha entrado en el territorio de 2 zorros grises. En los días templados de finales de primavera y comienzo del verano, los insectos, frutos y pequeños invertebrados abundan en el suelo de la pampa, y este pequeño acorazado recorre el matorral bajo, cosechando todo lo comestible. Para los zorros, el armadillo es un viejo conocido al que más vale no molestar, porque suele tener un carácter bastante irritable. Así que mantienen las distancias y esperan a que el intruso se aleje de sus tierras. Ignorando a zorros y armadillos, los guanacos se muestran nerviosos entre los mismos matorrales. Es la época del celo entre estos camélidos americanos y los machos entablan frecuentes disputas para ganarse el favor de las hembras. El calor parece despertar la vida del interior y en el monte bajo y las praderas abiertas renace una actividad dormida por el frío. Las maras, o liebres patagónicas, vigilan su madriguera en campo abierto. Para estos roedores patagónicos la vigilancia es una prioridad constante porque viven en pastizales abiertos.
Ni siquiera cuando amamantan a sus pequeños bajan la guardia. Sus pezones están dispuestos lateralmente, de forma que mientras sus hijos maman, la madre puede permanecer erguida, controlando los inmensos horizontes que rodean su madriguera. El calor no solo afecta a los animales salvajes. Para los ganaderos propietarios de estas tierras, llega una época de duro trabajo. Desde los primeros tiempos de la colonización, el ganado lanar se ha hecho parte de Península Valdés. Las grandes fincas ganaderas han preservado la naturaleza austera y frágil de este remoto lugar, y las ovejas se han integrado en el ecosistema sin causarle daño. Pero a pesar de ser domésticos, el cambio de estación también afecta a los borregos de forma notable, porque en estos días se produce la esquila. Durante siglos, la lana ha mantenido las estancias y la economía de Valdés como única fuente de ingresos. Pero hoy las cosas están cambiando. La lana ha perdido valor y la competencia se ha vuelto mucho más dura. Y ahora, las mismas fincas que se han conservado gracias a las ovejas están devolviendo el favor a las estancias, porque la naturaleza que se ha conservado en su interior está empezando a producir crecientes beneficios al atraer al turismo de todo el mundo. En estos días del verano austral, unos simpáticos conocidos vuelven a las costas de la península. Los pingüinos de Magallanes aprovechan los días de calor para mudar sus plumas. Sin ellas, las frías aguas del Atlántico Sur los matarían, así que durante esta época permanecen en tierra. En febrero, los juveniles del año anterior y los experimentados adultos vuelven a cubrir las pingüineras donde se produjeron los cortejos y las puestas. Durante la época de la muda, no pueden meterse en el agua, lo que les supone un ayuno prolongado hasta que vuelvan a cerrar por completo su recubrimiento de plumas. Hasta entonces, solo tienen dos opciones: ayunar o morir. Para los inexpertos jóvenes es una prueba muy dura. Entrar en un agua tan fría como esta, sin el aislamiento del plumaje, o estando débil o enfermo, puede suponer una muerte rápida para los pingüinos. Y todos los años, las playas de Valdés dan testimonio de la suerte de aquellos que no soportaron los rigores de la dieta. La tragedia de los pingüinos es una suerte para el armadillo. Su constante deambular en busca de comida le ha llevado hasta su cadáver y, como ya hemos visto, en estas tierras de austeridad, toda fuente de proteínas se aprovecha. Las uñas excavadoras le sirven ahora para acceder a la carne, y durante unas horas el nervioso armadillo se convierte en un eficiente carroñero que limpiará el cadáver de toda sustancia aprovechable. Otro círculo se cierra y otra vez la muerte ofrece las energías para la continuidad de la vida. En estos días, los lobos marinos ya han llegado a aparearse y traer al mundo a sus cachorros. Y tras ellos, siempre aparecen sus implacables predadores. Las playas aparecen ahora abarrotadas porque con los lobos llegan también los grandes elefantes marinos que en estas fechas cambian la piel y necesitan por tanto el calor de la costa. Es una época de abundancia para las orcas y una etapa de terror para lobos y elefantes marinos en la que pocos son los que sufren un ataque y pueden vivir para contarlo. Toda la colonia de lobos marinos está alerta. Sin embargo,
Este elefante marino parece más confiado. Sus 2000 kilos de peso le hacen un animal formidable. Pero no hay animal que esté a salvo cuando una familia de orcas está de caza. Los lobos marinos se ponen a salvo cuando ven las mortales aletas negras. Pero el confiado elefante marino está demasiado lejos para regresar a la orilla y la muerte más terrible y hermosa del mar le sale al encuentro. Una hembra adulta abre una herida en el costado del elefante y deja actuar a los más pequeños. Hoy la muerte se tomará su tiempo mientras los jóvenes cazadores aprenden a cazar en grupo. El elefante pierde fuerzas según se desangra y los jóvenes lo van teniendo más fácil. La lucha se desarrolla a pocos metros de la playa bajo la tensa mirada de los lobos marinos. En un intento desesperado, el elefante nada con sus últimas fuerzas hacia la tierra salvadora. Pero las orcas ya han probado la sangre y sus ataques coordinados hacen imposible su huida. Una y otra vez, la desesperada presa intenta llegar a la costa. Pero cada vez le cuesta más avanzar y cada vez sus perseguidores están más confiados y más impacientes por aplacar su hambre. Al elefante le mantienen el instinto de supervivencia y el miedo. Pero entonces entra en juego una de las hembras adultas y arrastra a la víctima hacia mar abierto. Allí espera el macho adulto, impaciente y hambriento, y los 2000 kilos agotados del elefante no suponen ninguna barrera para este cazador de 8 toneladas. Luego llega la calma y en el mar se mezclan el azul y el rojo. Los más poderosos cazadores del mar han concluido su lección de caza. En el océano, nadie escapa a su poder. Y sin embargo, las orcas jamás han atacado intencionadamente al hombre. Todo lo relacionado a la peligrosidad de las orcas, bueno, queda bastante descartado si uno considera que en estado salvaje se conoce un caso en California donde un joven, Hans Kretschmer, de 18 años, nadaba a 30 metros de la costa subido a su tabla de surf para braceando, buscando una ola, y una orca lo toma del muslo izquierdo, confundiéndolo por la forma de la tabla, la visión desde abajo hacia arriba de una tabla de surf con una persona arriba, da la imagen de una foca. La orca toma del muslo izquierdo a Hans Kretschmer, lo suelta en forma instantánea y se aleja a gran velocidad del lugar, lo cual indica que fue un margen de error de la orca al confundirlo. Así todo le dieron 100 puntos de sutura a Hans en su muslo izquierdo por la lesión que había sufrido, pero no se considera un ataque directo, sino una confusión. Sin embargo, nosotros que hemos buceado con orcas, en mi caso particular, para ver si mientras estaban atacando lobos marinos para comer, podían confundir a un buzo vestido con traje de neopren negro con un lobo marino y atacarnos. La orca no, es muy selectiva en su alimentación, estuvo a 50 centímetros nuestro, con un grupo de 5 orcas, después estuvimos con 7 orcas durante casi 5 o 6 horas en el agua, nunca fuimos tocados por ellas, pero sí llama la atención que en los acuarios del mundo sí se dan ataques a instructores. Hay más de 24 casos registrados con una muerte, varios instructores inválidos y otros con lesiones muy graves, donde las orcas, estresadas por esa pileta, ese cautiverio donde están encerradas, entonces sí se transforma en un animal agresivo, extremadamente peligroso para los mismos instructores, y esto demuestra lo que el cautiverio hace con un animal o hace con un individuo humano, con cualquiera que sea.
Después de la lección de caza y de la copiosa comida, el grupo se aleja mar adentro. A los jóvenes les queda mucho por aprender hasta que sepan arrancar a los pequeños lobos de las playas con la técnica de los varamientos intencionados. Pero las orcas pueden tomarse el tiempo que necesiten. Ahora en estas aguas cuentan con protección absoluta y sus presas naturales también. Porque desde que aquí se protegió la fauna y el mundo conoció la riqueza natural de estas tierras remotas, nuevos vientos soplan en Península Valdés. Progresivamente todas las especies han visto incrementar sus poblaciones. La protección absoluta ha conseguido el milagro de devolver su riqueza original a unas costas que el hombre esquilmó durante siglos. Y en recompensa, este resurgir de la vida en Valdés ha traído la riqueza y el futuro a sus gentes en forma de una masiva afluencia de turistas. Hoy, gente de todo el mundo llega a Península Valdés a disfrutar la belleza de estos bondadosos monstruos oceánicos, y hombres y ballenas reciben un beneficio mutuo de esta relación. Aquí ha habido turismo relacionado con la población de ballenas desde hace unos 25 años. Y lo ilusionante es que todos los esfuerzos que hemos realizado para mostrar si este turismo afectaba negativamente a las ballenas han sido fallidos. No hemos podido constatar ningún efecto negativo en las ballenas, y sí muchos efectos positivos, porque de repente el público ha empezado a apreciar a las ballenas. La gente se enamora de ellas y cuida de ellas. Y el resultado de todo ello es que creo que es aquí donde se encuentra el futuro de las ballenas. María de Medina ha sido testigo de los cambios que han convertido Península Valdés en una meta para los amantes de la naturaleza de todo el mundo. Cuando era pequeña, aún se cazaban aquí lobos, pingüinos y ballenas. Pero los beneficios de aquellas industrias se iban en los mismos barcos que esquilmaban estas costas. Hoy María está satisfecha de los cambios. El patrimonio natural de su infancia se ha recuperado y ha traído de la mano una industria que deja todos sus ingresos en esta tierra privilegiada. En Puerto Pirámides y Puerto Madryn, las dos poblaciones cercanas a la península, las ballenas son un negocio floreciente que se ha extendido a lo largo y ancho de toda la región. Cada vez son más las personas que necesitan recuperar el contacto con la naturaleza en estado original, los grandes espacios abiertos y los animales salvajes de la tierra. Y Península Valdés es hoy uno de los mejores lugares para hacerlo. Península Valdés se ha convertido en un ejemplo esperanzador para la naturaleza del mundo. Maras y ballenas, leones, orcas y pingüinos, elefantes marinos e incluso las especies introducidas han llegado a un común entendimiento con nuestra propia especie después de siglos de turbulenta historia. Esta es una tierra de extrema dureza, pero es también un refugio donde la vida manifiesta todo su asombroso poder, su fuerza y su fascinación. Hubo un tiempo en que para los hombres este era solo un lugar desolador, barrido por los vientos y poblado de criaturas espantosas que únicamente les interesaban para su explotación comercial. Pero hoy el hombre ha cambiado y mira estas tierras de forma diferente. En un mundo superpoblado, donde la falta de tranquilidad y de espacios abiertos está ahogando nuestro espíritu, Península Valdés y sus formidables monstruos se han convertido en una luz de esperanza para las generaciones futuras.